soy limpio, puro, y no quites de mí tu Santo Espíritu. La palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de Mateo, uno de los pasajes más conocidos y famosos de la Biblia, cuando Pedro y Jesús caminan sobre el agua, ¿cierto? Lo conocemos. Y es muy famosa esta enseñanza y siempre la ligamos a nuestros problemas personales o a dificultades. Sin embargo, la vida del cristiano y la vida en general tiene un poco que ver con caminar en el agua. En esta hora les invito a que podamos cantar esta alabanza y que sea un cántico de confianza en el Señor, un cántico de dependencia del Señor absolutamente. Así que cantamos al Señor, les invitamos. ¿Nos escuchan bien? Dale. Cantamos. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Cantamos. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. Cantamos en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. ¿Nos escuchan bien? Amén. Cantamos, tu gracia abunda en la tormenta. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, el Señor es fiel. Tú eres fiel y no cambiarás. Cantamos a tu nombre. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final, hasta el final. Podemos cantar que tu espíritu me guíe. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Cantamos. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá
En ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final, hasta el final. Oh, oh. Amén, que el Señor les bendiga. Pudieran abrir el Salmo número 1. Si tienes tu Biblia, el Salmo número 1, ¿qué es lo que dice? Si alguno lo puede leer, por favor, me ayuda. Mientras tanto voy a abrir lo voy a poner ahí en pantalla. El árbol de creencias. Las ideas tienen consecuencias, ¿ya? Salmo número 1. ¿Alguno lo puede leer, por favor? Ahí sí. ¿Lo leo? ¿Voy? Sí. Dice, Salmo número 1, dice, el justo y los pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. En este salmo, el Señor nos da un ejemplo de un árbol y dice que si nosotros apreciamos la ley de Jehová, la meditamos, es nuestra delicia, es algo tan rico, tan deleitoso, y meditamos en la palabra de día y de noche, el Señor dice que seremos como árboles, ¿ya? Y árboles que tienen raíces, que son nutridas por las aguas, que dice que da su fruto en su tiempo, cuya hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Imagínate, solo por el hecho de que damos la importancia a la palabra de Dios que refleja el carácter de Dios, que nos muestra quién es Dios, cuando decimos realmente queremos conocer a Dios, quién es, que nos muestre sus caminos, y sus caminos expresados por medio de la palabra, por medio le buscamos de la alabanza, de la adoración, de la meditación. Dios nos empieza a revelar quién es Él y cuáles son sus planes y propósitos y cuál es la verdad. Y dice que seremos como árboles plantados. ¿Te puedes imaginar un árbol? ¿Te puedes imaginar que tú eres un árbol? Yo quisiera pedirte que usáramos por un momento la imaginación que Dios nos dio y pudieras tal vez cerrar tus ojos y ver cómo eres como un árbol. ¿Dónde está plantado ese árbol? ¿Cuál es la geografía? ¿Cuál es la forma, el tamaño? Quiero pedirte que uses la imaginación. Voy a tomar unos 30 segundos e imagina, en esta palabra dice que será como árbol plantado. Tú serás como un árbol plantado. Toma unos segundos e imagina.
Bien. ¿Alguno pudo imaginar cómo te ves como un árbol? ¿Cómo es tu árbol? ¿Me pueda compartir? ¿Pueda abrir su micrófono y decirme qué viste de tu árbol? Por ahí escriben un bonsái. Se vio como un árbol pequeñito, pero completo. ¿Alguien más? Fíjate, dice que será como árbol plantado. ¿Te puedes imaginar? No así dice los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, no sé si ustedes han visto en las películas del viejo oeste, son unas bolas de pasto que cuando el viento sopla van rodando, rodando, rodando y el viento cambia y cambian de dirección y al final van a dar, cualquier viento les sirve y no se establecen y no hacen nada. En cambio, un árbol que tiene raíces profundas va a dar un buen fruto, va a poder acoger a las aves, va a poder dar sombra, va a poder dar alimento, da madera, da muchas cosas un buen árbol. Entonces, aquellos que aman la palabra de Dios y para ellos es delicia y la meditan de día y de noche, esta es la promesa. Esta es la promesa. Y todo lo que hace, dice, prosperará, le irá bien. ¿Qué tiene que ver esto con lo que es la integridad, lo que estábamos compartiendo la semana pasada? Tiene mucho que ver porque cuando nosotros miramos las raíces, podemos hacer una aplicación. Y les voy a mostrar, a ver, ayúdenme primero con esto. ¿Qué es lo que conforma un árbol? ¿Qué partes tiene un árbol? Bien, por ahí dicen raíces. Tronco. El tronco, muy bien. ¿Qué más tiene un árbol? Hojas, Hojas. sí, bien. Ramas. Frutos, ramas. Excelente. ¿Y qué más tiene un árbol? Dentro de la savia, muy bien. La savia es la que conecta todas las partes del árbol. Tiene esencias, dice ahí. Y también tiene semillas. Cuando es fruto, es un árbol que da fruto y dentro de esos frutos hay semillas. Entonces todo eso contiene un árbol, flores, en la estación adecuada, pero en lo general, como escribieron allí, contiene raíces, tronco, ramas, hojas, frutos. Y ese árbol está plantado en una tierra para que pueda poder tener vida. Está en medio de un tipo de tierra. Entonces, ahí hay un arbolito, ¿ya? Sus raíces. Este es un árbol que me encanta, es como un roble. Son árboles nativos del sur. A mí me encanta ir a la zona ahí de la Araucanía porque hay tantos árboles nativos preciosos y tiene las raíces, como dijeron, tronco, ramas y frutos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. De una semilla podemos ver el fruto en fe. ¿Cómo de una semilla puedo ver fruto? Entonces, tenemos que siempre pensar que hay un vínculo directo entre las raíces y la fruta. Y esto es lo que asociamos entre lo que nosotros creemos, decimos y nos comportamos. Nuestras creencias son muy importantes y nuestras creencias son como las raíces del árbol. ¿Ya? ¿Puedes contar las semillas que hay en una manzana?
¿Puedes contar las semillas que hay en una manzana? Yo creo que no. Sí, yo creo que es bien práctico. Tú abres una manzana y sacas las semillas y puedes contarlas. Son finitas, son enumerables. Las que hay en una manzana. Tomas una manzana y sabes la cantidad de semillas que hay. Pero ¿puedes contar los árboles que hay en una semilla? Una semilla plantada puede generar un árbol que va a dar muchas manzanas, por decir, si es una fruta, y de esa fruta va a dar muchos árboles. Entonces es incalculable la genética que tiene una semilla. Y esto nos ayuda a nosotros a poder ver que el proceso de discipulado, el proceso de transmisión de lo que nosotros somos, es muy importante para una nueva generación. Este será como árbol plantado, es una figura que Dios usa para poder comprender muchas verdades que Él nos quiere enseñar. Y es muy importante cuando nosotros tenemos un modelo que nos ayuda a poder ver cómo van desde nuestras creencias hasta nuestras acciones. Las ideas tienen consecuencias. ¿Por qué creo lo que creo y por qué no creo lo que no creo? Es como un juego de palabras, un juego de frases. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Dónde está el fundamento de lo que yo creo? ¿Y por qué puedo a veces conversar con otros, dialogar con otros, poder entrar en razones, tener una apertura y poder comprender desde dónde está hablando la otra persona, lo que dice o sus acciones, desde dónde vienen y cómo mis creencias van a afectar a mis acciones? Mira la palabra del Señor, lo que dice en Mateo 7:17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fíjate, hay una eh, potencia en esta palabra que dice que cuando nosotros miramos los frutos de las personas, podemos lograr entender qué es lo que puede haber más atrás de un fruto. A través de una acción, a través de una decisión, del valor que tienen las personas, qué cosas valoran y de sus creencias, nosotros podemos comprender cómo es ese fruto, cómo es ese raíz, cómo es ese árbol. Y Romanos 11:6 dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ya? La palabra nos está acá eh, enseñando que hay una coherencia, que hay una relación entre las raíces y los frutos. ¿Ya? Por eso que cuando asociamos las creencias con, con las raíces, podemos asociar algo ahí. Mira, la siguiente imagen dice, la Tierra representa la cosmovisión, en nuestro caso, cosmovisión bíblica que tenemos. ¿Ya? La cosmovisión es como la cultura, es la fe más profunda que la gente tiene, donde tiene sus creencias, donde tiene sus realidades, y desde allí logra poder tener sus creencias y finalmente sus acciones. Nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, nosotros provenimos de una cultura judeo-cristiana, que no es lo mismo que una cultura hinduista o que una cultura animista o que tengan una cosmovisión, por ejemplo, socialista de la vida.
es el entorno en el cual uno nace, el entorno donde la sociedad tiene sus ideas, y eso es lo que genera una realidad de la vida. Eso es lo que es cosmovisión. Cosmovisión es cuando nosotros nos ponemos un anteojo y vemos la realidad. Y si el anteojo tiene un tipo de color, nosotros vamos a ver la realidad con ese fondo, con ese color. ¿Ya? Las raíces representan nuestras creencias. ¿Ya? Y nuestras creencias vienen de la naturaleza y carácter de Dios por medio de su palabra. ¿Ya? La semana pasada nosotros, dentro de lo que era integridad, podíamos mirar un poco lo que significaba la ética. La ética es el código que te dice a ti qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Ya? Y la moral también establece un juego de conductas de lo que es bueno y de lo que es malo hacer. Entonces, eh, cada cual puede definir su ética cuando no considera a Dios, de establecer lo que está bien y está mal. Y en el humanismo es lo que pasa. El hombre decide lo que está bien y lo que está mal. Y acorde a eso, tiene sus convicciones y también sus acciones. En cambio, nosotros, los hijos de Dios, basamos nuestras creencias fuertemente en la naturaleza y carácter de Dios. Y lo que Dios dice por medio de su palabra, desde allí empezamos a construir todo nuestro sistema de creencias. ¿Algún comentario o pregunta hasta el momento? ¿Algún aporte? Bien, continuamos. El tronco representa nuestros valores, ¿ya? Lo que es bueno para nosotros. A partir de una creencia, nosotros establecemos valores en la vida. Yo creo esto, por lo tanto considero que esto está bien, que esto es bueno. Y en base a esos valores, nosotros hacemos decisiones, lo que es correcto. Actuamos acorde a nuestros valores. Entonces, las ramas nos ayudan a poder ver la imagen de esta asociación de ramas, a tomar decisiones, decisiones que puedan ser tanto individuales como corporativas. A veces en lo que es corporativo definimos un reglamento, definimos pautas, definimos políticas, y en base a eso van a ser finalmente nuestras acciones. Los frutos representan las acciones, el comportamiento. Entonces, conforme a la palabra de Mateo, decía que había una asociación entre el fruto y la raíz. ¿Ya? Y acá es donde nosotros tenemos que mirar nuestras vidas, cuán acorde están nuestras creencias con finalmente con nuestras acciones. Este modelo de árbol nos ayuda a ser consecuentes, a ser coherentes y a ser íntegros. Consecuentes, ¿por qué? Porque lo que creemos, conforme a lo que creemos, nosotros actuamos. Conforme a lo que creemos, nosotros pensamos y decimos, y también actuamos. Hay una coherencia, hay una consecuencia entre la creencia y finalmente mis acciones. Cuando nosotros observamos el árbol y vamos desde abajo hacia arriba, es decir, desde las raíces hacia los frutos, podemos responder preguntas del por qué, ¿ya? Desde las raíces, perdón, hacia los frutos nos ayuda a responder la pregunta ¿y qué? Ahí me equivoqué yo. ¿Y qué? Me adelanté. ¿Y de qué me sirve saber, por ejemplo, que Dios tiene estas características?
¿Y de qué me sirve tener estos valores? ¿Y de qué me sirve tomar este tipo de decisiones? ¿Ya? Me ayuda a construir una coherencia, una consistencia, hacer estas preguntas. Y cuando estamos desde los frutos, podemos mirar desde arriba hacia abajo, nos ayuda a responder preguntas del por qué. ¿Por qué esta persona tiene este tipo de reacciones? ¿Por qué esta persona toma este tipo de decisión? ¿Por qué en base a qué valores esta persona actúa? ¿O cuáles son sus creencias? ¿Por qué tiene ese tipo de creencias? Entonces es una consistencia que nos ayuda tanto a mirar desde abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, ¿ya? Y ahí la savia que alguien dijo del árbol recorre desde las raíces hasta los frutos. Cuando la savia no llega a una parte del árbol, esa parte del árbol se muere, se seca, no genera fruto. Entonces es muy importante que la savia pueda estar fluyendo desde las raíces hasta los frutos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que es del carácter de Dios. Dios es personal. ¿Esta es una verdad? Les pregunto a ustedes, ¿nuestro Dios es un Dios personal? Nuestro Dios es infinito y personal. En otro tipo de cosmovisión hay dioses que son finitos y personales, y son finitos también e impersonales. Pero una verdad dentro de nuestra creencia, de nuestra realidad, de nuestra cosmovisión, es que nuestro Dios es personal. ¿Y qué significa para ti saber que Dios es personal? ¿De qué te sirve a ti saber que tienes a un Dios personal, que tiene emociones, que tiene intelecto, que toma decisiones, que se relaciona, que conoce todo? Bien, dice ahí Benja. Entonces, absolutamente todo. Entonces, Dios es personal, Dios me creó a su imagen y semejanza, dice bien, dice, produce confianza, es cercano. Y cuando tú sabes que Dios te hizo a ti a su imagen y semejanza, ¿tú crees eso? ¿O tú crees que vienes del mono? ¿O crees que fue una explosión por allí en algún lugar del universo y que saltó una célula y hubo una evolución y que venimos desde allí? Y ahí confrontamos creencias. Nosotros creemos que Dios es el creador y que nos hizo a su imagen y semejanza, nos creó para compartir su amor, para darnos un propósito y más encima nos hizo a su imagen y semejanza, cosa que no lo hizo con los animales. Bien, cuando dice yo creo, ¿me entiendes? Ahí está trabajando tu sistema de creencias. ¿Y por qué crees que Dios te creó a su imagen y semejanza? Es porque la palabra de Dios lo dice. La palabra revelada, la palabra escrita, lo dice y lo afirma. Si no estuviera escrito sería muy difícil poder entenderlo, comprenderlo. ¿Y por qué creo que Dios me hizo a su imagen y semejanza? Porque Él es el creador. ¿Ya? Entonces, de esa creencia que me hizo imagen y semejanza hay muchas cosas que podemos ver. Entonces, si yo sé que es Dios personal,
y que me creó a su imagen y semejanza, un valor que yo tengo es un valor de intimidad, de dignidad. Con la intimidad yo puedo conocer a Dios. Dice el Salmo 37:14, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, la intimidad es con aquellos que temen al Señor. Que además otro valor que produce el saber que Dios nos hizo a su imagen y semejanza es que tenemos dignidad. Tenemos valor porque Dios nos da valor. Tenemos valor porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos dignidad. ¿Ya? Hay decisiones que yo puedo tomar a través de estos valores. Y vamos construyendo así nuestro árbol. ¿Qué decisión? Por ejemplo, yo entendí cuando Dios me ofrece su intimidad y le busco en intimidad, es de buscar al Señor, de pasar tiempo con Él. Cuando tú entiendes que tienes a un Dios personal y que de la intimidad con Él, tú puedes tomar decisiones. La palabra del Señor dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, te lo garantiza. Alguien que se propone seriamente, está serio con Dios, no está jugando. Dice, voy a buscar al Señor, porque su palabra dice que si le busco con todo, le voy a encontrar. Por lo tanto, voy a apartar tiempo para Él. Voy a dedicar a pasar tiempo con Él. Uno, ¿cómo es que conoce a las personas? ¿Cómo es que conoce a las personas en intimidad? Especialmente esto cuando es a nivel de matrimonio. Es porque pasa mucho tiempo con esa persona. Aprende a escuchar su voz, la distingue de lejos. Te puede hablar detrás de una muralla y uno sabe que es el esposo o la esposa, porque ya aprendes a distinguir, a discernir su voz. Con una mirada puedes entender cómo están sus emociones, con un gesto. A veces no es necesario una palabra, solamente una mirada, y ya tú puedes comprender lo que le pasa al otro. ¿Por qué? Porque tú pasas tiempo. Entonces una decisión que viene de la intimidad es que tú dices, yo voy a pasar tiempo con Dios, le voy a buscar. ¿Y qué acciones pueden venir de este tipo de decisión? Si alguno me puede ayudar, si tú decides pasar tiempo con Dios, ¿qué acción concreta podría ocurrir de esto? Cuando tú sabes que tienes a un Dios que se quiere relacionar contigo, que te quiere hablar, que te quiere escuchar. Entendemos su, Confianza. entendemos su perfecta voluntad. Perfecto. En lo práctico, cuando uno dice voy a buscar al Señor y voy a pasar tiempo con Él, una acción concreta, práctica, es, por ejemplo, tomar tiempos a solas con Él. ¿Qué es lo que es un tiempo a solas? La palabra del Señor dice, vaya a su habitación y cierre la puerta y busque al Padre que está en secreto, y en secreto Dios le va a manifestar de su corazón, por ejemplo. Puedes invertir tiempo en meditar la palabra del Señor. Mira, yo no tenía este hábito, yo solamente la leía o escuchaba, escucho muchos mensajes y me alimento de lo que otros están recibiendo del Señor. Pero a mí me cuesta poder disponer el oído porque no le doy tiempo a Dios de calidad, no le doy tiempo en intimidad, no me aparto para Él. Entonces, saber que Dios es personal nos ayuda mucho a mantener una relación con Él. Y esto es lo práctico. Dice, si yo sé que Dios es personal
y que hay diálogo, hay comunicación, entonces puedo elevar mi nivel de oración. Son acciones concretas. Oraba un poquito en el día, ahora voy a dedicar a orar más tiempo. Tal vez en la semana no tenía un tiempo para estar con él porque la vida tan rápida, eh, muchas responsabilidades, ¿me entiendes? Y tengo que trabajo todo el día y duermo poco y me tengo que levantar muy temprano en la mañana, no me da ni tiempo ni para saludar al Señor y tengo que correr y correr, ¿me entiendes? Hay algunas personas que a veces la vida la llevan así, que dado que no pueden, todavía no comprenden que es importante parar y dedicar un tiempo. Esto es cultivar relación. Y esto, en lo práctico, es como uno lleva las relaciones dentro de la familia, por ejemplo. Si no pasas tiempo, no dedicas a escuchar, no dedicas a conversar, a construir juntos una visión, a relacionarte. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber que tengo un Dios personal? Me sirve en esto, que hay intimidad, y por medio de la intimidad yo le puedo conocer y tomo decisiones. Es importantísima la intimidad con Dios. Entonces, voy a tomar decisiones en relación a esto. Y en lo concreto, tienes acciones. Ok, tú puedes decir, mira, todos los días entonces voy a apartar un tiempo para estar con el Señor. O bien, mira, una vez al día voy a tomar un tiempo de leer la palabra, al menos un versículo, y durante el día voy a estar meditando en ese versículo. Son acciones, ¿me entiendes? ¿Algún, algún aporte, algún comentario se entiende? Sí, una consulta. Esas acciones son todas a puerta cerrada. ¿Me estás escuchando? Sí, me escucho. Esas acciones son todas a puerta cerrada, pero en la práctica, cuando uno ve en el día a día, hay gente que no conoce a Cristo. Así lo estoy así como englobando así como en Sí, personas que actúan bien, que tienen una buena acción con los demás, que no piensan en andar haciendo, no sé, algún tipo de, de maldad hacia un otro, no sé, tienen un buen comportamiento. O sea, digamos, aquí voy. ¿Cómo diferencio si no es en la conversación de hablar de Cristo? Yo diferencio que una persona realmente está con un conocimiento de Dios y actuando bien por el conocimiento de Dios, y otra persona que actúa a lo mejor mucho mejor, no conoce a Dios, pero actúa mucho mejor. O sea, digamos, sus frutos son súper visibles, y sus sí, acciones son te súper entiendo. visibles. Es como, ¿qué hace la diferencia entre uno y otro? Digamos, ¿qué me diferencia en eso? No sé si me explico. Sí, te entiendo bien. Sí, es la verdad. Si tú puedes apreciar tal vez en personas que no conocen al Señor, pero son buenos sus frutos y empiezas a ir hacia abajo, vas a poder distinguir hasta dónde puedes llegar con eso. ¿Por qué tú le haces la pregunta, por qué el resultado de tus acciones son estas? ¿Qué es lo que hay en el interior tuyo que te lleva a tomar este tipo de acciones o de decisiones? Y vas a llegar que puedes llegar en eso a descubrir que hay eh, verdad de Dios en sus vidas, aun cuando esas personas no lo reconocen, aun cuando esas personas no tienen relación con Dios. Dios es Dios de todos, su verdad es para todos. Otra cosa es tener relación con Dios, otra cosa es tener intimidad con Dios y otra cosa es glorificar a Dios, ¿me entiendes? No entiendo. Sí. El fruto de mi vida es porque Dios ha hecho esto. No es que yo hago estas cosas para Dios o para ese ser desconocido, sino que aquellos que confiamos en el Señor y le conocemos, le vamos a glorificar a Él. Y esa es la gran diferencia. Hay gente que puede tomar acciones pero no le glorifica, no le reconoce.
Claro, y esas acciones que usted habla, digamos, que son a puerta cerrada, digamos, los tiempos a solas, de meditación, todo eso que uno hace, digamos, o debería hacer normalmente, em, digamos, en la práctica de repente no se reflejan para nada. No sé, es como ser un cristiano incógnito. Ujú. Bueno, la palabra del Señor dice, lo que Jesús dijo, busca a tu Padre en secreto y tu Padre que está en secreto en lo público se va a manifestar. ¿Me entiendes? Hay una consecuencia de que le buscamos en intimidad, pero Él nos va a respaldar públicamente. Y eso implica que, para una manera de entenderlo, Dios abre puertas, cierra puertas, Él crea oportunidades donde Él se va a manifestar a través de lo que es la vida de un hijo de Dios, que le quiere glorificar, le quiere dar a conocer. Entonces lo que hacemos en lo íntimo, lo que hacemos en lo secreto, tiene efectos en lo público, tanto lo bueno como lo malo, porque es un principio. Eh, Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, sí, sí. Eh, Complementando un poco en relación a la búsqueda de la intimidad de Dios en lo secreto, creo que también va ligado con el darle, dedicarle tiempo no solamente a la oración, sino que también al conocimiento de la misma palabra de Dios. Así es, Porque a través de, no saco nada con orar si no leo la Biblia, porque si no leo la Biblia no voy a conocer al Dios al cual yo sirvo. Y así si es, no leo la Biblia, no va a haber una corrección, no va a haber redargüimiento, no va a haber instrucción de parte de la palabra de Dios que está inspirada por el Espíritu de Dios, para que eso que está en lo íntimo, en la relación con Dios a través de su palabra, pueda en su momento ser reflejos, no sé, pues, como hablamos la semana pasada con el tema ético, sí, de que, de que me puedan tratar con dinero o que no cumpla ciertas normas o reglas que están establecidas para todos. Entonces el Espíritu de Dios va a redarguir cosas en el momento porque tenemos un conocimiento a través de la palabra de Dios. así es, así es. Es muy importante conocer al Dios que nosotros creemos, pero eso va a implicar tiempo, implica pasar tiempo con Él, conocer a Dios. El Señor Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esto es el valor número uno, conocer a Dios, tener intimidad con Él, pasar tiempo con Él. Y tendremos que tomar decisiones respecto a esto. Si realmente valoramos la intimidad, entonces vamos a tomar buenas decisiones en relación a ella. Y vamos construyendo así un árbol personal para poder tomar acciones concretas desde nuestras creencias. ¿Ya? Vamos a continuar, voy a dar otros ejemplos más para ir asimilando más el concepto. ¿Ya? Entonces lo importante en esto es que hay una relación entre las raíces o nuestras creencias y finalmente en el fruto, ya que son nuestras acciones, lo concreto, lo práctico. ¿Ya? Todo parte con una semilla, ¿ya? Y lo que el Señor quiere es que nuestro fruto permanezca, lo que aparece en Juan capítulo 15. La semilla nuestra es Jesús, Jesús dentro de nosotros, Jesús plantado dentro de nuestras vidas. Y nosotros nos alineamos frente a lo que es la palabra del Señor, tenemos una mirada del mundo en relación a lo que Dios dice, y luego todo un sistema de creencias, de raíces, que son es revelado por la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es la verdad? ¿Ya? Esto de semilla siempre va muy dentro nuestro y es donde nosotros nos podemos, en la tierra que seamos sembrados, vamos a dar fruto, vamos a generar mucho fruto y también semillas para otros.
Voy a pasar rápido los conceptos para que podamos volver a algunos ejemplos, ¿ya? En primer lugar, lo que es importante identificar acerca de nosotros mismos y de los demás. No todos tenemos la misma cosmovisión, ¿ya? La cosmovisión tiene que ver con la cultura. Un ejemplo es, por ejemplo, tenemos a un chino y a un latino viviendo en España, algo que yo vi hace muchos años atrás. Un chino y un latino viviendo en España, y a cada uno se le entregan 1.000.000 de pesos, por decir una cifra. Tú le entregas ese 1.000.000 de pesos y después de un par de años vuelves a ver qué es lo que hicieron con ese 1.000.000 de pesos, qué es lo que pasó, y el chino montó un supermercado y el latino estaba sirviendo de empleado al chino. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Es porque dentro de la cultura hay una cultura de producción y hay una cultura de consumo. La cultura de producción tiene que ver con fructificar, con desarrollar, con ver que lo que tengo tiene que ser desarrollado. La cultura de consumo es gastar lo que tengo, vivir al día y bueno, mañana será otro día. Eso es mucho del pensamiento que hay en ambas culturas. No todos vemos las cosas de la misma manera, ¿ya? Ni actuamos de la misma manera. Entonces va a depender de dónde nosotros venimos, cuál es nuestra cosmovisión y cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Eh, nuestra, donde nosotros estamos insertos, estamos en una cultura judío-cristiana, donde en gran mayoría hay un conocimiento de Dios, pero el humanismo secular cada vez ha ido tomando más fuerza dentro de nuestra cultura y se valora mucho lo que es la persona, el hombre, se le da mucho valor y uno define finalmente lo que es la verdad. La verdad está siendo relativa, lo que es bueno para mí es malo para otro. Yo creo que esto es correcto, para otro puede significar otra cosa, ¿ya? Y esto está afectando nuestra manera también de ver el Evangelio. Entonces, ¿dónde estamos pisando? ¿Dónde está nuestra cultura? Nosotros tenemos que entender que aquí hay algo muy importante de entender cómo piensan las personas, cómo viven las personas, y eso es poder comprender su cosmovisión, ¿ya? Nosotros, dentro de nuestra cosmovisión cristiana, tenemos que comprender algunas verdades esenciales, ¿ya? Por ejemplo, una verdad esencial es que Dios es infinito y es personal. Dios es ilimitado, es todopoderoso, no tiene principio ni fin, ni nadie lo creó, ¿ya? Y Él es un ser personal, relacional, con intelecto, con emociones, con voluntad. Y a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros también tenemos intelecto, emociones y voluntad, solo que somos finitos, ¿ya? Los hombres y las mujeres son finitos y personales, ¿ya? Como les decía ahí, nos creó a su imagen y semejanza, haciéndonos con sus características y somos creados para relacionarnos con Él. Esto es esencia, esto es verdad para nosotros. La verdad es constante y es conocida, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo, la verdad es conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os sacará de la esclavitud. Conoceréis las mentiras y seréis esclavos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ya? Y tenemos la capacidad también de poder tomar decisiones, elecciones, ¿ya? Y nuestras decisiones tienen consecuencias. Buenas decisiones correctas y sabias conducen a recompensa y a vida. Y malas decisiones incorrectas y pecaminosas conducen
a la muerte. ¿Ya? Y finalmente, nosotros somos llamados a ser personas de cambio con Dios, a ser co-creadores con Él. ¿Ya? Dios, el Padre es un Padre misionero, el Hijo es un Hijo misionero y el Espíritu Santo es un abogado misionero. ¿Ya? Y la palabra de Dios es un libro misionero. Entonces, esta es nuestra cosmovisión. Así nos movemos los hijos de Dios, los cristianos, ¿ya? Teniendo estas verdades fundamentales. Las raíces, como bien les explicaba ahí, son nuestras creencias básicas, ¿ya? Surgen de la verdad, surgen de la palabra de Dios para poder dar buenos frutos. Y nosotros cuando conocemos a Dios, podemos conocer de su naturaleza, como un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que son sus características naturales. Y también podemos conocer el carácter de Dios, cómo Él elige expresarse. Tenemos a un Dios amoroso, que es amable, que es misericordioso, que es justo, que es santo, donde Él escoge ser de esa manera. Entonces, entendiendo que Dios es así y me puedo relacionar con Él, comienza a nacer nuestro sistema de creencia. Esto es lo más básico que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus planes, sus propósitos? Y cuando entendemos esto es tan profundo que nosotros desde allí empezamos a construir cada decisión en la vida. ¿Ya? El tronco son los valores, lo que es bueno, lo que consideramos bueno, es la expresión fundamental de nuestras creencias. ¿Ya? Los valores aclaran las creencias en términos prácticos. ¿Ya? Y los árboles no comienzan desde el tronco, comienzan desde las raíces, como dice. Hay muchos que quieren construir la vida en base a valores, que desde los valores vamos a llegar a Dios, pero no es así. Partimos desde Dios, partimos desde del conocimiento que tenemos de Él y llegamos a formar valores, el cuadro valórico de la vida. ¿Ya? Las ramas o las decisiones es lo correcto. ¿Ya? Las decisiones por las cuales nosotros nos movemos, ya sean decisiones tanto personales como corporativas. ¿Ya? Y aquí la palabra integridad es la que es lo que le da sentido, coherencia a la visión, a las creencias, a los principios, a los valores y finalmente hasta nuestras prácticas. Todo lo que nosotros somos y hacemos. Ahí es donde está la palabra integridad. Y el fruto son las acciones, lo que es sabio hacer. ¿Ya? Entonces, el fruto es la expresión externa. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestras decisiones son internas, están muy en nuestro corazón. ¿Ya? Pero las acciones es lo que nosotros finalmente mostramos y lo que la gente puede ver. La gente no ve lo que nosotros creemos, no ve lo que nosotros valoramos o lo que nosotros decidimos. Lo que ve son nuestras acciones. ¿Ya? Entonces, esta manera de poder entender nuestro sistema de creencias, de entender de cómo llevamos de una creencia hasta nuestras acciones, es lo que nos permite ser íntegros en la vida. Todo nace desde el carácter de Dios, nace desde la verdad de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Tú sabes que Dios es trino? Pregunta. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Si eso lo dice la Biblia, ¿es verdad? Literalmente no lo dice, pero sí lo menciona. Ya, Claro, perfecto. Pero tú sabes que tienes a un Dios trino. Dice, en 1 Corintios dice,
el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Nos está hablando de 3 personas con 3 funciones distintas para con nosotros, pero que son 3 en uno. Marco, ¿Ya? ¿puedo aportar con uno? Sí, sí. No, no me recuerdo, me sé el versículo, pero no me recuerdo dice, y son 3 los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo Primera de y el Juan. Espíritu Santo. Sí, Y estos 3 son uno, dice. Primera de Juan, bien, capítulo 5, versículo 7. Gracias, viejita, muy amable. excelente. Entonces, a través de la palabra de Dios, nos va afirmando de que nuestro Dios es un Dios trino. ¿Ya? 3 personas en una. Voy a ver si pasa con mi equipo que no. Denme un poquito que el internet dice que está inestable. Ahí parece que ya tomo de nuevo. Ya, este Dios trino en un momento dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1, 26. Ya, vamos de nuevo. Estoy teniendo ahí un problema con la conexión. Déjame ver si la vuelvo a recuperar. Entré. Tomo la pantalla. Ahí la tomo. ¿Escuchan bien? Sí, todo bien. 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 Hay un retraso ahí en la. Ya. Entonces ahí tienen la imagen del árbol. Si vuelve. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, un Dios que se relaciona. Entonces, un valor que nace del saber que Dios es trino, ahí se me está nuevamente cortando la señal, que Dios es un trino que nosotros valoramos la diversidad, valoramos las diferencias, valoramos la unidad, porque Dios siendo 3 es uno a la vez. Y en eso tenemos unidad en la diversidad. ¿Ya? ¿Qué decisión puedo tomar yo en base a un valor de entender que la diversidad es bueno, que la unidad es bueno, y entendiendo que el carácter de Dios es un Dios trino, que es un equipo, por decir, que se promueven el uno al otro? ¿Qué decisión puedo tomar yo en cuanto a saber que Dios es trino? ¿Me escuchan? Sí, no entendí la pregunta. ¿Mm? Si tú, hermano querido, sabes que Dios es trino y entiendes que es diverso y que hay unidad, entonces, ¿qué decisión puedes tomar tú? De entender, como a Pablo menciona, que somos parte de un cuerpo, que Cristo es la cabeza, de entender que todos tenemos diferentes funciones y tratar de
unirnos en la misión principal, que sería ir y llevar el Evangelio a toda criatura y al que fuere bautizado. Entonces, tener clara cuál es la misión, pero muchas veces las visiones o las estrategias son diferentes entre una cosa porque no todos los miembros cumplen la misma función dentro del cuerpo. Ujú. Por lo tanto, ¿qué decisión puedes tomar tú en relación a otros? Mi decisión es la siguiente: creo que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo crearon la unidad y por mi parte y mi familia vamos a trabajar para que se pueda mantener. Bien, muy bien. ¿Y qué acciones concretas puedes tomar en relación a esa decisión que estás tomando? Menguar y menguar eh, cuando siempre sea necesario, no importando la posición, lo importante es que la unidad se mantenga y el reino avance. Bien, muy bien. ¿Qué Pablo, otra Pablo, Pablo menciona, dice, someteos los unos a los otros. Bien, Y también pudimos complementar, dice, nadie tenga mayor concepto de sí. Entonces, hay un trabajo en unidad para que el desarrollo de la obra, como dice Pablo en Efesios también, que todos los dones o los ministerios son para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero todo eso se trabaja en unidad. Si hablamos del sistema del cuerpo, como lo menciona Pablo, el sistema nervioso central está conectado a todo el cuerpo. Y todo se conecta al cerebro y es el que manda toda acción en el cuerpo humano. Entonces, así es. si un sistema, no sé, pues el sistema renal deja de funcionar, eh, empiezan problemas con el tema de los líquidos, o si el sistema ventilatorio empieza a funcionar, empieza a fallar sistemáticamente el cuerpo. Entonces, tiene que haber una unidad para poder dejar trabajar a un miembro del cuerpo para que el cuerpo funcione de la forma correcta, dentro de los parámetros que la Biblia establece, ciertamente. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el saber que yo puedo valorar a los demás, que puedo someterme, me lleva a una decisión de trabajar en equipo, entender que puedo trabajar con otros que son diferentes y puedo hacerlo en unidad. Entonces cambio de una manera de ser individual en la manera de relacionarme con los otros y entender que puedo yo aprender a trabajar en equipo. Entonces, el saber que Dios es trino y que conforma un equipo me lleva a mí a tomar acciones en relación a eso. Una acción concreta es que valoro las diferencias, eh, me abro a los demás, puedo cuidar de los demás y puedo juntos a otros servir en un mismo propósito. Si Dios no fuera trino, fuera individual, ¿me entiendes? No habría diversidad, no habría unidad. Pero como el carácter de Dios y naturaleza de Dios es así, me lleva a mí a poder comprender e imitar y tomar acciones concretas en relación a esto. Y todos sabemos cuán importante es cuando trabajamos en equipo. Reflejamos el carácter de Dios en equipo. El equipo, por decir más íntimo, es el matrimonio. Dos personas distintas, diferentes, pero que se complementan y que actúan en unidad. Y cuando hay dos, pueden hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Complementándose y actuando en amor. Así también el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Muchos miembros diferentes, cada uno con su función, pero podemos en conjunto poder traer lo del corazón de Dios, podemos traer el propósito de Dios y poder ser uno en términos de lograr mayores resultados. Este es un ejemplo. Tengo otros más, pero parece que el compu se trabó. Déjame ver si logro sacarlo y volverlo a echar de nuevo. Así que voy a tomar un minutito
Si me esperan, por favor. ¿Ya? Quiero contarles ahí, no sé cómo andamos con el tiempo. Me parece que estamos llegando al término del tiempo. Sí, Déjame ver si estamos en la hora ya, pastor. estamos en la hora. Sí, sí. Mira, voy a tomar acá la pantalla porque voy a resetear el equipo, a ver si puedo volverlo a echar a andar de ahí. Hay algo que a mí me impactó mucho en relación al carácter de Dios, fue que, ahí puedo ver, yo vengo de un trasfondo de una familia que una de nuestras debilidades, de nuestros pecados familiares, es la ira. Eh, prendemos con agua, somos pastos secos. Cualquier cosita hay rencilla y se nubla el tiro y nos ponemos mal. Eh, es un cuadro familiar que venía desde los abuelos, yo lo vi en mi padre, lo vi en mí y lamentablemente después lo vi en mi hija mayor, chiquita. Entonces, muy, muy complicado con esto, porque como siendo ya entregados al Señor, consagrados para Él, aún habían algunas manifestaciones de ira. Y era bien lamentable que aún teniendo relación con el Señor se manifestaba y los primeros años de mi matrimonio fue difícil, porque yo traía esa costumbre, mala costumbre, mal hábito, y un día el Señor habló a mi vida. Él me dijo: Marcos, hijo, yo soy clemente y misericordioso, soy tardo para la ira y soy grande en misericordia. Lo que aparece en el Salmo 103, verso 7. Quiero buscarlo. Salmo 103, verso 7. Dice el verso 6, dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En una ocasión, Moisés, en Éxodo 33, le pide al Señor: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tus caminos para que te conozca. Y Dios le responde, le muestra uno de sus caminos, que Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Moisés tuvo un problema muy fuerte de ira, que fue cuando vio una injusticia de un soldado egipcio sobre un esclavo. Y cuando Moisés vio esa situación fue muy conmovido interiormente y actuó con violencia, actuó duramente y asesinó al soldado. Entonces Dios le dice: tú me pediste un día que te mostrara mis caminos y este es un camino que te quiero mostrar, que yo soy lento para la ira y soy grande en misericordia. Eh, ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el motivo, la raíz que Moisés le llevaba a actuar con ira cuando se da esa escena de que asesina al soldado? ¿Cuál fue el problema? Dios, al quererse mostrar a Moisés como alguien que es lento para la ira y grande en misericordia, ¿cuál era la necesidad de Moisés? ¿Cuál era el problema? Había una injusticia, pero había algo más abajo que a Moisés le movió a actuar de esa manera. Era su gente. Su gente, pero también era hijo del faraón. Moisés tuvo una confusión muy grande, un problema de identidad, porque él no supo en ese momento apreciar si era hijo del faraón o era hijo de un esclavo, o era hijo de un rey o era hijo de un esclavo.
él tuvo una confusión tan grande en ese momento que le llevó a actuar con ira. Y Dios le dice, hijo, aprende esto de mí. Yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando yo pude comprender eso, me di cuenta que había unos problemas ahí de raíces familiares, de trasfondo, y me arrepentí. Yo le dije, Señor, yo no entiendo muy bien por qué yo llego a estas reacciones que son terribles, que no sé si tú has visto a alguien airado, no piensa, deja la escoba, todos se ponen mal, y en un corto tiempo hay un gran desastre. Y yo vi muchos ejemplos de eso y yo también lo tuve. Entonces dice, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el problema que está de fondo? Y había un problema de una incapacidad de poder entender la identidad que Dios me había dado, y cuando viene el Señor a mi vida, empieza a restaurar todas aquellas cosas que estaban mal en términos de mi familia y en términos personales, en los cuales yo escogía tomar una decisión tan violenta o tan drástica como esa. El Señor en un momento trae esa palabra que dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso para tu alma. Entendiendo esa mansedumbre, un fruto del Espíritu Santo, que es parte que compone el fruto, es la mansedumbre. La mansedumbre es aquello que nos permite controlar la fuerza. La mansedumbre tiene que ver también con el dominio propio, cosas que yo no tenía hasta que empecé a tener comunión con el Espíritu de Dios y a entender que sí podía aprender a ser un hombre manso y humilde. Así como también hay una palabra en el libro de Números sobre Moisés, que él fue uno de los más mansos de la tierra. Pero para ser un iracundo, para ser un hombre manso, Dios le tuvo que llevar a un proceso en el desierto por muchos años. En la mansedumbre hay un aprendizaje de poder controlar la fuerza, de poder calmarse, de poder decir, mira, esta situación me afecta, me toma por completo, pero puedo mirar al Señor, y ahí es donde tuve que aprender, Señor, tú eres lento para la ira y eres grande en misericordia. Yo quiero actuar con la carne que no representa tu justicia, que no te representa a ti, y empezaba a tardar, a esperar, a decir Señor, a mirarlo a Él. Y el Señor empezó a formar en mi vida este carácter manso, a poder relacionarme con el Espíritu Santo y a poder empezar a salir de todo esto que era lamentable. Hay muchas promesas también para los mansos, dice que los mansos heredarán la tierra. Yo quiero heredar la tierra, tenemos un llamado misionero, pero siendo de una manera iracunda no lo voy a poder lograr. Entonces, esta revelación que tuve del carácter de Dios como manso y humilde, como lento para el aire y grande en misericordia, me llevó a valorar mucho esto de tener una relación con el Espíritu Santo, a entender que es un fruto que Él manifiesta, que no está en mí, pero cuando el Señor viene a mí y Él está en mí, permanece en mí, empieza a manifestarse estas reacciones que son distintas a las de antes. Muchas personas que me conocen antes y me ven ahora me dicen, no, tú estás cambiado, ¿qué te pasó? Y yo le digo a él, Señor, es la obra que Él ha hecho en mi vida, me ha transformado y he podido comprender cómo puedo sobrellevar a veces estas tensiones internas y rendirlas a Él, llevarlas a la cruz. Eh, Debo confesarles que desde mis primeros días de cristiano al día de hoy ha habido transformación, pero es por entender esto. Yo antes no sabía que Dios era lento para la ira y grande en misericordia. Entonces ahora yo lo puedo comprender y puedo también tomar acciones y decisiones al respecto y poder vencer sobre estas cosas que no estaban bien en mi vida. Entonces, este árbol de creencias me ayuda mucho a mí para poder entender quién es Dios, de qué me sirve saber que Dios es así en la vida y poder tomar decisiones, poder tomar acciones concretas en relación y poder reflejarlo a Él. Entonces yo quiero invitarles a ustedes a que también en tu
revelación personal que tú tienes de la persona de Dios, es que puedas construir tu árbol, puedas meditar en esto. ¿De qué me sirve a mí comprender que Dios es de esta manera? Cómo Dios se ha revelado a mi vida y mi vida ha sido transformada, ha sido cambiada. Y puedas generar tu propio arbolito y puedas valorar el por qué Dios es de esta manera y tomar decisiones al respecto y acciones concretas en la vida. Me encantaría que pudieran hacer ese ejemplo, pero por temas de hora no lo podemos hacer. Tenía como 3, 4 ejemplos más para poder asimilar bien el concepto de que las ideas tienen consecuencias, que las creencias que tenemos tienen efectos, y va a depender siempre de cómo somos coherentes de ir construyendo de nuestras creencias hasta nuestros frutos, que son lo que glorifican al Señor. Jesús dijo esto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. La relación con Dios, la intimidad con Dios nos va a llevar a poder dar mucho fruto tanto en el carácter, en la vida, en quienes somos, y poder transmitir esto a nuestras familias y a las generaciones con las cuales nosotros nos involucramos. Esto es un proceso para el discipulado, es un proceso para poder llevar ADN a otros y que el resultado de nuestras vidas glorifique al Señor. Así que quiero dejarlo hasta acá y que podamos orar y que Dios se manifieste a tu vida en esta revelación personal que tú has tenido con Él. Yo creo que Dios se ha manifestado a cada uno conforme a la necesidad que tú has tenido en un momento de tu vida. Y has podido conocerle, y has podido ver que de Él ha nacido algo nuevo para tu vida y ha sido transformado. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero dar gracias a ti, Señor, porque tú te has manifestado a nosotros, Señor, y te has revelado a nuestras vidas, Señor, en momentos tan especiales, tan particulares, Señor, donde has traído respuesta, Señor, a la necesidad que teníamos, Señor. Y te has mostrado, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, eres un Dios real, eres un Dios verdadero. Señor, y que el hecho de conocerte a ti, el hecho de querer imitarte a ti, Señor, y poder vivir una vida, Señor, conforme a los principios, conforme a la verdad, que esto traiga un agrado a tu vida, Señor, y sea de bendición a las personas, Señor. Que nuestras creencias, Señor, en ti puedan manifestar buenos frutos, Señor, y podamos darte gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ser personas coherentes, Señor, entre lo que creemos y decimos, Señor. Ayúdanos a ser íntegros, Señor, entre lo que nosotros somos y lo que hacemos, Señor. Y este ejemplo, Señor, de árbol, que dice que aquellos que se deleitan en tu palabra, en tu persona, Señor, aquellos que meditan en tu persona, Señor, que toman tiempo, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, Señor. Y que, Señor, estarán verdes en todo tiempo y que darán su fruto en su tiempo, Señor. Y que todo lo que hacen, Señor, va a prosperar. Yo te pido, Señor, que manifiestes, Señor, esta potencia tuya, Señor, a mis hermanos, Señor. Y que puedan fructificar y que puedan multiplicarse, Señor, conforme a tu carácter, Señor. Llevándote a ti la gloria, Señor, dándote a ti la gloria. Señor, en la manera en que, Señor, tú te has revelado en nuestras vidas y hemos podido dar, Señor, fruto de ti. Queremos ser reflejos tuyos, Señor. Queremos dar, Señor, honor a ti, Señor, con nuestra manera de vivir. Señor, siendo íntegros, Señor, pudiendo expresar quiénes somos en la vida, por quién eres tú, Señor, y ser llamados hijos de Dios, Señor, que te aman y que te quieren, Señor, glorificar en todos los caminos, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero entregar esta enseñanza y que tú te manifiestes en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. En el principio